Hola, mi nombre es Jaime Pérez. Hoy les estaré hablando sobre la evolución del salario, tomando en cuenta el siglo XX y XXI. En el siglo XX, el movimiento obrero siguió presionando por el salario mínimo. En el Reino Unido se daban las huelgas mineras en Gales en 1910 a los mineros y ferroviarios. También hay que resaltar que Massachusetts fue el primer estado norteamericano que aprobó el salario mínimo en 1912. El ejemplo cundió y 13 estados y el Distrito de Columbia lo adoptaron también, aunque se generó un conflicto en el Tribunal Supremo porque declaró inconstitucionales estas disposiciones y regulaciones. Pero la crisis del 29 provocó un terremoto en el mundo laboral y hubo que actuar. Así pues como las de mineros en 1912, porque en estos conflictos se exigía el establecimiento de salarios mínimos, aunque el liberalismo económico británico no estaba por la labor de que el Estado interviniese en el mercado laboral. Posteriormente de la Gran Guerra, un clima ya más favorable a que los poderes públicos interviniesen en los ámbitos socioeconómicos, las ideas del salario mínimo cobró fuerza. Era el momento de la creación de la OIT, que se dedicó a luchar para que existiesen disposiciones que fijasen salarios mínimos entre los países miembros. En 1928 se aprobó el convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, que debía entrar en vigor en 1930. La administración de Roosevelt consiguió sacar adelante la Industrial Recovery Act en 1933, que establecía la existencia del salario mínimo en los Estados Unidos. En consonancia con la política económica y social del New Deal de fomentar el poder adquisitivo de los trabajadores para excitar la demanda. De nuevo, el Tribunal Supremo intervino y declaró que era inconstitucional en 1935 a partir de un conflicto entre una corporación y el gobierno federal. Un estudio realizado para 10 economías desarrolladas entre principios de los 80 y 90 indica que la caída de la participación del trabajo sería aún mayor si se quitase pues, el 1% de las personas que más ingresaban, lo que magnifica y daba una idea aún más clara de la desigualdad. En Estados Unidos, desde 1980, la productividad por hora no agrícola aumentó a un 90%, pero la remuneración lo hizo solo un 26,7%. El primer factor de desigualdad en esa pues, repartición entre capital y trabajo, en beneficio del primero, pues en el periodo de 1990 al 2009, en 26 y 30 países analizados de la OEDC, la presencia del factor trabajo decayó pasando del 66 al 61%, incluso en el país de China. Si tomamos como referencia un periodo más amplio, del año 2000 al 2011, vemos pues cómo la tendencia varía mucho entre continentes y países, ya que por ejemplo en el conjunto de Asia se dobló el salario promedio mensual, pero en China en particular se triplicó, lo que viene a significar un hecho de vital importancia a nivel mundial. Esto es el principio del fin de la mano de la obra barata. En la actualidad está en jaque, por decirlo así, los salarios dignos para los trabajadores, ya que la desigualdad en la distribución de la renta generada, tanto entre trabajadores y capitalistas como entre trabajadores más y menos cualificados, y esta pérdida de derechos laborales han venido motivadas por diversos factores, que tanto internos como externos que tenga la organización. En el otro orden de ideas hay que decir que en Venezuela, por las malas medidas implementadas por el gobierno que, que hacen pues, que el salario de los trabajadores no sea digno. Por eso se originó una hiperinflación. Actualmente en el país, algunos factores son que el Banco Central decrea dinero más rápido que el aumento de la producción de bienes y servicios. También cuando los ingresos fiscales son menores a los egresos y el gobierno obligó al Banco Central a emitir dinero para pagar los gastos que el Estado ya no podía cubrir con sus ingresos.
o la emisión de deuda. El desbalance entre el nivel de producción y la cantidad de dinero en la economía podía pues, alcanzar tal producción que desencadena procesos hiperinflacionarios. Se genera un círculo vicioso, los precios altos alimentan expectativas de precios obviamente más altos y en consecuencia pues se elevan los precios. El ciclo se retroalimenta en un proceso que destruye el valor de la moneda. A mi criterio, se deberían tomar varias medidas que ayuden a aumentar el poder adquisitivo de los venezolanos. Al mismo tiempo, remover pues, la distorsión cambiaria y el sistema de control de precios. Cerrar las dificultades fiscales, promover la recuperación y movernos rápidamente hacia una reforma monetaria. Este problema inflacionario también se puede resolver a través de un programa de estabilización macroeconómica. El problema se circunscribe a un cambio del modelo económico y a contar con un plan de estabilización de largo alcance. No hay soluciones personales suficientemente efectivas para combatir esta hiperinflación. Depende de las autoridades económicas. Sin embargo, se puede minimizar el impacto del proceso con dichas recomendaciones clásicas de finanzas personales, como las de hacer un presupuesto que asegure la capacidad de pago, reducir gastos superfluos, construir un fondo de reserva y pues las tarjetas de crédito usarlas pues en caso de emergencia.